Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Cardona Saldarriaga y el día de hoy les voy a hablar del polifacético personaje que fue Leopoldo Lugones. Bueno, Leopoldo Antonio Lugones Argüello nació en Villa María del Río Seco, Argentina, en 1874. Fue el máximo exponente del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura hispanoamericana. Fue a la vez narrador, poeta, periodista, pedagogo, docente, traductor, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante nacionalista y muchas cosas más. Pasó la niñez y la adolescencia en su tierra natal y tras una breve temporada en Santiago del Estero, se estableció en Buenos Aires en 1895. Fue el primer escritor en hacer uso del verso libre en la literatura hispánica y con sus cuentos se transformó en el precursor y en uno de los pioneros de la literatura fantástica y de la ciencia ficción en Argentina. Mm, También, además de haber sido uno de los primeros escritores de habla hispana en producir microrrelatos, también es de destacar su particular evolución política, ya que este se inició como un firme partidario de la ideología socialista e incluso trabajó en el diario El Tiempo y en 1897 fundó con José Ingenieros La Montaña, que fue un periódico socialista revolucionario. Sin embargo, poco a poco fue retrocediendo hacia posturas más conservadoras, ya que en 1903 fue expulsado del socialismo por haber apoyado la candidatura conservadora de Manuel Quintana para la presidencia de la nación. Tras un breve periodo de adscripción al pensamiento liberal, se inclinó decididamente hacia la derecha y acabó convertido en uno de los principales veladores del fascismo argentino. Como poeta, Leopoldo Lugones llega pues al panorama argentino con el poemario Los Mundos, que pasó prácticamente inadvertido hasta que se encuentra con Rubén Darío en Buenos Aires en 1896 y esto fue decisivo para reorientar su poesía. Ya que el retoricismo de Las Montañas de Oro de 1897 no tardó en ser sustituido por el tono irónico, extravagante e imaginativo de Los Crepúsculos del Jardín de 1905 y Lunario Sentimental de 1909. A la vez, y a partir de su obra, Lugones se convirtió en uno de los primeros en inaugurar el modernismo literario en Buenos Aires, y aquella revitalización de la literatura acompaña el crecimiento urbano de la ciudad. El autor trabajó por la renovación y enriquecimiento del lenguaje inspirado en el simbolismo europeo, tomando como ejemplo la obra de Víctor Hugo. Por otra parte, todo el contexto histórico que le tocó vivir estuvo atravesado por la pregunta sobre la identidad argentina y por esto cree más que necesario construir un idioma nacional, ya que para él la lengua era una de las cuestiones más importantes de la nacionalidad. El rol del escritor y el destino de la nación siempre fue un vínculo presente en muchos de sus poemas. Por ejemplo, La voz contra la roca, publicada en su libro Las montañas de oro, expresa la llegada de un poeta, un héroe elegido por Dios para transmitir su mensaje al pueblo, el devenir de un nuevo mundo. También es importante aclarar que Borges fue uno de los primeros en posicionar a Lugones como uno de los escritores imprescindibles de la literatura argentina. Lugones comienza su actividad literaria y política en la ciudad de Córdoba con su incursión como periodista en la publicación considerada atea y anarquista y además participa en la fundación del primer centro socialista de la ciudad de Córdoba. En esta época publicaba poesía bajo el seudónimo de Gil Paz. En Buenos Aires en aquel entonces, Lugones generó constante polémica, no tanto por su obra literaria, sino más por su protagonismo político que sufrió grandes virajes ideológicos a lo largo de toda su vida, ya que pasó por el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo. En esta época conoció a Rubén Darío, quien tuvo una importante influencia en su obra, como ya lo había dicho anteriormente, y su prestigio le facilitó el ingreso a ciertos diarios pues, de la ciudad. En 1898 se adhirió a la Sociedad Teosófica en la llamada Ramaluz, sección en la que años más tarde fue elegido secretario general. Su interés por el ocultismo y la teosofía había comenzado años atrás cuando vivía en Córdoba.
Entre ese mismo año y 1902 escribe 4 ensayos para las revistas Filadelfia de Buenos Aires y Sofía de Madrid, en donde expuso las grandes ideas teosóficas sobre la ciencia, el arte y la filosofía. En 1911, Lugones publica su ensayo Historia de Sarmiento. En 1913, pronuncia en el Teatro Odeón una serie de conferencias tituladas El Payador, ante la presencia de personajes ilustres de ese momento, como por ejemplo el presidente de la Nación. El tema principal de las conferencias era el poema gauchesco y la exaltación de la figura del gaucho como paradigma de nacionalidad. En 1915 asume el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Maestros, cargo en el que se desempeñó hasta el final de sus días. En 1920 comienza a advertirse en él un giro hacia las ideas nacionalistas de este entonces, con la publicación de un libro de doctrina política, Mi beligerancia. Al año siguiente publica una obra que puede considerarse de divulgación científica, El tamaño del espacio. Y en 1922, en un retorno al simbolismo, publica Las horas doradas. En 1924 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1928 preside la Sociedad Argentina de Escritores, y en esta época Lugones ya era un impulsor de las tendencias fascistas que empezaban a obtener adhesiones en la sociedad argentina de este momento. Si bien no participó en su preparación, Lugones fue un importante propagandista del golpe militar, exactamente en 1930. Su entusiasmo con el régimen instaurado de este año le valió el rechazo de los círculos intelectuales porteños. Bueno, ahora voy a hablar de su suicidio. Engaño amoroso, vergüenza social, repudio antidemocrático, la página en blanco. Bueno, muchas son las especulaciones del porqué de su suicidio, ya que al momento de su muerte había dejado sobre la mesa media botella de whisky, un artículo inconcluso y una carta que decía: no puedo terminar el libro sobre Roca, basta. Lugones había bebido un vaso de whisky con cianuro y así puso fin a su vida el 18 de febrero de 1938 en una pensión llamada El Tropezón. Pero aunque hay diferentes hipótesis sobre su muerte, la que más fuerza recoge es una que habla sobre el desamor, ya que él conoce a una pelada en el Instituto de Filosofía y Letras, pero su propio hijo le prohíbe tener como una relación con ella, así que este termina pues como en un declive depresivo. Pese a que en la nota, pues él dejó una nota pues cuando se suicidó, y aquí pide ser enterrado en tierra, sin cajón y sin ninguna señalización de su sepultura, y prohibió darle su nombre a algunos ciertos públicos. Fue velado en Santa Fe y sepultado en el cementerio de La Recoleta, donde permaneció hasta 1994, cuando sus restos fueron llevados a su pueblo natal. Bueno, voy a hablar ahora de las pinceladas vanguardistas en Lugones. Bueno, su obra quiso ser fundadora de una labor literaria que superara la herencia hispanista y la herencia modernista, y siente precedentes para el comienzo de la literatura moderna en Argentina, con un castellano rioplatense, precedente que encuentra pues las bases semánticas en Una patria grande. Lugones es lectura devenida en escritura y acción, y sus ideas escriben sobre políticas públicas en educación y arengas políticas, como lo demuestran los materiales que fueron encontrados en su biblioteca privada, y pone sus ojos en cuanta temática clásica e innovadora que llega a sus manos, la cual es elegida muy cuidadosamente. Y esta pasión por el conocimiento universal lo convierte en un difusor de ideas como conferencista y catedrático, y en un lector y escritor que piensa en los futuros lectores. La obra de Lugones se prolifera en géneros y temáticas, y su prosa, su métrica y sus metáforas se entrecruzan con sus artículos y escritos políticos, que comienzan con su visión socialista desde el periódico La Montaña, sigue con La Tribuna, integrándose al orden conservador, y publica Mi beligerancia como último libro de inspiración republicano, y comienza su giro hacia el fascismo con La Grande Argentina y La Patria Fuerte.